Buenas tardes, hoy les estaremos hablando de un personaje bastante icónico que es Napoleón Bonaparte. Quiero comenzar por sus inicios. Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto del año 1769 en Ajaccio, una ciudad de Córcega. Él era parte de una familia de la pequeña nobleza corsa, y aunque su familia tenía títulos, no eran ricos, y esto marca la ambición de Napoleón desde muy joven, y esto va a ser un punto muy importante a tratar en su vida. Su papá consigue que lo envíen a Francia cuando tenía 9 años. En 1785, cuando este tiene 16 años, se graduó como teniente de artillería, aunque al principio enfrentó prejuicios por ser un extranjero en Francia, puesto que los franceses consideraban que los corsianos eran provincianos, o sea, no era parte como tal, y eso lo llevó a enfrentar discriminación. Pero durante la Revolución Francesa se le presenta una gran oportunidad de poder ascender. Su primer logro militar fue en el año 1793, cuando este lidera la reconquista del puerto de Toulon, que estaba ocupado por fuerzas británicas, y esto lo hizo famoso y lo ascendieron rápidamente a general. Ahora estaremos hablando de sus medidas como gobernantes. En 1799, Napoleón aprovechó el descontento general en Francia y dio un golpe de Estado, proclamándose como primer cónsul. Pronto, este concentró todo el poder en sus manos, y aunque gobernó como un dictador, muchas de sus medidas tuvieron un impacto positivo en Francia. En 1804, Napoleón introdujo un conjunto de leyes que organizaban todos los aspectos de la vida civil. Este código garantizaba la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad de religión, pero también limitaba bastante los derechos de las mujeres y reforzaba la autoridad masculina en la familia. Este código todavía es considerado una de sus mayores contribuciones y aún influye en sistemas legales de varios países. En cuanto a las reformas educativas, Napoleón creía en la importancia de formar una élite administrativa. Así que estableció liceos y escuelas técnicas. Estas instituciones formaban a jóvenes para trabajar en el gobierno y también en el ejército. En cuanto a la economía, él creó el Banco de Francia en el año 1800. Y esto ayudó a estabilizar la moneda, fomentar la inversión, y también implementó un sistema fiscal que estaba evitando la corrupción. Relaciones con la Iglesia. Este firmó el Concordato de 1801 con el Papa, lo que restauró la práctica del catolicismo en Francia, aunque el Estado seguía teniendo todo el control. En 1804, Napoleón se proclamó emperador en una ceremonia espectacular en Notre Dame, incluso colocándose él mismo la corona en la cabeza, como un símbolo de que su poder no venía de nadie más, sino que del mismo. Eso deja ver una parte importante de su personalidad y su arrogancia. En cuanto a sus opositores, Napoleón obviamente no gobernó sin enemigos, tanto dentro como fuera de Francia, como era de esperarse. Este tenía enemigos internos, como los republicanos, que lo veían como un traidor a los ideales revolucionarios de libertad y de democracia. Pero también los monárquicos querían restaurar a los borbones, o sea, ni los republicanos lo aceptaban, pero tampoco los monárquicos. Y entre los enemigos externos tenemos a Gran Bretaña, que fue su mayor rival debido a su poder naval. Los británicos financiaron coaliciones de países europeos para luchar contra Napoleón. Rusia, Austria y Prusia se unieron repetidamente para detener su expansión. O sea, lo consideraban una amenaza y por eso hacían sus alianzas. En España, la invasión francesa en 1808 provocó una guerra de independencia liderada por guerrillas y apoyada por los británicos. Ahora hablaremos de sus batallas. Napoleón es recordado como uno de los mayores estrategas militares de la historia. Algunas de sus batallas legendarias son la batalla de Austerlitz en 1805. Esta es recordada como su mayor victoria, porque él derrotó a un ejército combinado de austriacos y rusos y consolidó su control sobre Europa Central. Batalla de Jena en 1806. Derrotó a Prusia, demostrando su habilidad para desmantelar ejércitos rápidamente.
Se dice que parte de los éxitos de Napoleón Bonaparte se debe a que siempre acompañaba bajo su brazo este libro de Nicolás Maquiavelo. Se dice que era su gran y fiel admirador. Fracasos de Napoleón Bonaparte. Una de sus mayores derrotas y lo que inicia su caída como estratega es la invasión a Rusia. Esta fue realizada en el año 1812, cuando Napoleón decide invadir con más de 600,000 soldados. Pero los rusos le aplicaron la táctica de tierra quemada, destruyendo todo a su paso para dejar el ejército francés sin recursos. Aparte de esta táctica aplicada por ellos, el clima y el crudo invierno ruso devastó las tropas y menos de 50,000 hombres regresaron a Francia. Otro de sus fracasos fue la batalla de Leipzig. Esta ocurrió en el año 1813. Esta es conocida como la Batalla de las Naciones. Ahí fue derrotado por una coalición europea y esto marcó el inicio de sus caídas. Y por último está la Batalla de Waterloo. Esta fue en el año 1815 y esta fue su última batalla. Fue derrotado por los británicos y prusianos y esto le puso fin a su brillante carrera militar y política. Napoleón Bonaparte fue un personaje que tiene muchas contradicciones. Él defendía los ideales de la Revolución Francesa, como la igualdad, la legalidad, pero él se coronó como emperador, centralizando todo el poder. O sea, es extraño ver que tú defiendas los ideales de igualdad, pero que a la vez tú centres el poder en ti. Él también implementó reformas sociales y económicas progresistas, pero al mismo tiempo también censuró la prensa y limitó las libertades individuales. Él era un genio militar y político, pero su ambición desmedida lo llevó a guerras interminables que causaron sufrimiento y destrucción. O sea, él decía que a él le gustaba la paz, pero que tenía que luchar por ella. Era un personaje totalmente contradictorio. En cuanto al final de sus días, después de su derrota en Leipzig, en el año 1803, Napoleón fue forzado a abdicar en el año 1814 y exiliado a la isla de Elba, cerca de Italia. Sin embargo, en el año 1815 escapó y regresó a Francia, donde gobernó durante 100 días antes de ser derrotado definitivamente en Waterloo. Esta vez fue exiliado, pero a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Se dice que pasó sus últimos años escribiendo memorias y reflexionando sobre su vida. Falleció el 5 de mayo del año 1821. Dicen que probablemente fue de cáncer de estómago, aunque algunos creen que pudo haber sido envenenado. Yo me iría por la teoría de que pudo haber sido envenenado, porque era un personaje demasiado fuerte, pero es una opinión personal. En cuanto a la conclusión, Napoleón Bonaparte es un personaje que deja una huella profunda en la historia. Todavía sigue siendo recordado por su brillante carrera y por sus estrategias militares. Sin duda, un genio.